de la tarde de este martes 27 de enero y saludamos a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV y Yactapi Entrevistas. En este día, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperamos realmente que se encuentren bien. Una mañana que ha pasado algo fría, pero ahora ya ha salido un poquito el sol, así que esperamos que estén tomando las debidas precauciones por la temporada invernal. Queremos que usted se encuentre bien en casa. También aprovecho la oportunidad para decirles que nosotros como APAC TV hemos realizado algunas notitas que se desarrollan, que se generan en el cantón Otavalo. Por ahí puede revisar nuestra página web para que usted, nuestra página de Facebook, nuestro YouTube también en Instagram, para que usted pueda compartir las noticias que se generan en estos días. A propósito, decirles que el día de mañana a partir de las 9 de la mañana nosotros nos dirigiremos al complejo judicial del cantón Otavalo, en donde se retoma justamente la audiencia en el que se formularán cargos, lo que se dice, lo que se seguirá la investigación sobre el caso 12 de Otavalo y otros que son en total 18 procesados por el supuesto delito de resistencia, ataque y resistencia debido a los hechos que acontecieron en el pasado paro nacional de septiembre del 2025. Nosotros como APAC TV estamos teniendo el seguimiento de este proceso judicial, queremos saber cuál es la respuesta final de los jueces, de la audiencia, así que nada, pues decirles que estén pendientes de nuestra transmisión. Pues bien, con esta introducción quiero saludar la presencia del señor William Lema, él es presidente del Cabildo Quichua de Otavalo, que en esta ocasión nos acompaña aquí en nuestro set de APAC TV. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la apertura. Ali punja mashi Pamela sineta hatuna paita chachipani pupuja rikunajo mashi kunama kay pishama pashkanchi kumbidai mashi agota rimaringa pa imashina ñukanchi kamachikunata ñukanchi llankaykunata purish pashinashkaykunata. Muy buenos días, muy buenas tardes, estimada Pamela, gracias por la invitación. Igualmente un gran saludo desde el Cabildo Quichua Otavalo a todos los que nos están mirando a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Este fin de semana, el 22 y 23 de enero, se desarrolló un taller en conversatorio que es el mecanismo de protección de derechos y sistemas de justicia plurinacional, que nos va intercultural justamente, nos va a dar a conocer cómo se desarrolló. Muy importante este hecho que se haya dado aquí en el cantón Otavalo a raíz de varios hechos que han acontecido, no solo en los últimos días, sino durante meses atrás, teniendo como antecedente que el pasado mes de septiembre, justamente, en octubre y noviembre se dio el diálogo intercultural por primera vez, que ayudó de cierta manera a la liberación de los 12 detenidos procesados por el supuesto delito, para ese entonces supuesto delito de terrorismo. Así que es algo novedoso, algo nuevo que muchas personas han intentado tratar de explicar este hecho y que está sirviendo más que todo para que se pueda dar la resolución de conflictos de mejor manera. Por favor, cuéntenos cómo se ha desarrollado este taller. Bueno, más bien gracias por el espacio. Bueno, nosotros igualmente en coordinación con el Instituto Pacari, que lo preside la doctora Nina Pacari, una ex jueza constitucional, bueno, ella con su amplia experiencia en la formación de líderes comunitarios y especialmente también en los derechos colectivos y ahora en el pluralismo jurídico. Bueno, ha sido la segunda vez de que hemos tenido esta necesidad de realizar este taller, sabiendo las necesidades que nosotros tenemos de territorio, ¿no? Como usted sabrá, como usted bien menciona, desde el mes de septiembre, octubre, donde hubo las paralizaciones y donde hubo las detenciones y también las audiencias de estos 12 muchachos que estuvieron detenidos, también nace esta necesidad, también nace esto del diálogo intercultural. Sabiendo que, bueno, como todos saben, todos los 12 detenidos son del pueblo Otavalo, entonces por eso la necesidad también que la comunidad o la autoridad comunitaria de territorio, de cada uno de los territorios, de cada una de las comunidades a las que pertenecen en este caso los procesados, tuvimos que estar presentes ahí para demostrar que ellos son comuneros, que ellos forman parte de una comunidad quichua. Y obviamente también ya, como decía, creo que de ahí nace la necesidad de ir fortaleciendo este proceso del diálogo intercultural, porque muchas veces no lo ha hecho, y creo que dentro de este taller nosotros también tuvimos un tema importante, una ponencia también importante que la hizo el doctor Mario Ruiz, uno de los abogados
del equipo jurídico que también estábamos luchando conjuntamente para defender a los 12 detenidos. Entonces, este taller se lo realizó el 22, jueves 22 y el viernes 23 de enero. Gracias, afortunadamente, gracias también a los comuneros, gracias a la comunidad y gracias a Dios, se llevó de la mejor manera. Estuvieron 86 participantes. Entonces, de los 2 días, las 2 jornadas que duraron este taller, talleres, puntos muy importantes, como digo, uno de ellos el pluralismo jurídico que es necesario también saber dentro de las diferentes comunidades y entendiendo, y creo que fue una fecha muy clave porque, como usted sabrá, en las diferentes comunidades, en las diferentes las diferentes autoridades comunitarias hay un recambio. Y justamente tuvimos la presencia de varios actores políticos, varios consejos de gobierno que recién elegidos. Entonces ellos, creo que para ellos fue muy importante, fue muy de mucha nutrición porque aprendieron ya de primera mano cómo se puede administrar, cómo se puede ir Y administrando. vamos por ahí, vamos por ese tema. Usted menciona que tan importante es que todas estas autoridades hayan participado, y por ahí radica mi pregunta. ¿Qué tan importante es que se esté dando o se plantee el pluralismo jurídico particularmente en el Cantón Otavalo? ¿Por qué es necesario de que se hable de este tema aquí en el cantón? A ver, es importante ante los últimos hechos de acontecimiento, lastimosamente, de inseguridad. Entonces creo que también nosotros dentro de los territorios quichuas, dentro de los territorios rurales, se ha venido manejando este proceso de la justicia indígena. Pero últimamente, claro, también entendiendo la realidad del territorio urbano a la que nosotros presidimos y sabiendo la particularidad de que aquí coexistimos o vivimos conjuntamente con los mestizos, ahora con los afros, y también últimamente en esta última década o 2 décadas últimas, en donde también ya vienen de diferentes nacionalidades. Entonces ya vivimos no solamente la intercultural, sino la plurinacionalidad también, ¿no? Entonces por eso es que es muy particular porque cada miembro de una comunidad tiene su costumbre, tiene sus tradiciones, y acá Otavalo en cambio ya convivimos con diferentes costumbres, con diferentes tradiciones porque venimos igualmente de diferentes comunidades. Entonces razón por la cual la necesidad de fortalecer estos procesos, porque estos procesos no están ligados a un documento, no están ligados a un libro, no están ligados a una enciclopedia, sino lo que nosotros hacemos con el vivir diario, ¿no? Esa es el pluralismo, esa es la realidad de la Usted mencionó algo muy importante que aconteció aquí en Otavalo. El pasado, como es de conocimiento público, el pasado 19 de enero se dio un lamentable hecho que cobró la vida de 2 personas. Y a raíz de esto ya se retomaron los operativos de control policial y militar en la zona, y se reavivó nuevamente el debate en el que cuáles son los alcances de la justicia indígena en estos casos en particular, cuando ya no se trata de delincuencia común, sino ya de delincuencia organizada, más que todo porque a raíz del paro ya no hubo la presencia de policías ni militares por todo lo que pasó, la represión que se vivió. Entonces, ¿cuáles son los alcances desde ese hecho lamentable que tiene? Creo que lo importante también tomar en cuenta es el hecho de que tanto la Policía Nacional como el Ejército Nacional también, ellos deben velar por la seguridad de toda la ciudadanía, indígenas, mestizos, blancos, afros, o sea, de todos. Entonces creo que por eso es la necesidad también de que ellos también retomen nuevamente los operativos. Porque más allá de que, claro, dentro de una movilización o dentro de una paralización es un caso muy complejo, es un caso también muy particular, y creo que eso también es un tema muy aparte de lo que se puede tratar, pero la importancia de que ellos, al mismo tiempo de que son servidores públicos, deben realizar eso, es su trabajo. Y creo que nosotros también como autoridades comunitarias debemos también coordinar esos operativos que ellos van a hacer. Creo que a eso es lo que nosotros debemos ya ir planteando, el hecho de que
debemos ser cooperativos en diferentes, especialmente en esta instancia de seguridad. No podemos que la justicia indígena vaya por su lado y la justicia ordinaria vaya por su lado, sino más bien mancomunarnos. ¿Sí? Entonces, hay la necesidad de sentarnos a dialogar entre los diferentes entes que podemos, o entre las diferentes autoridades que estamos adelante de una, en este caso nosotros como autoridades comunitarias y conjuntamente con con la Comisaría Nacional, con la Comisaría Municipal, nos hemos sentado a dialogar igualmente la necesidad también de que estas conversaciones no sean solamente por estos momentos, sino que sean repentinos, ¿no? Que sean continuos. Y esa es la necesidad y creo que la única manera de contrarrestar la inseguridad es mancomunarnos, o sea, dejar a un lado tal vez alguna diferencia que nosotros hayamos tenido, obviamente es respetable, pero en el caso de la inseguridad que nosotros estamos viviendo, creo que esa es la necesidad y el trabajo también del gobierno nacional, tanto del gobierno municipal. O sea, para eso también el gobierno municipal cobra una tasa de seguridad que también la debe distribuir o redistribuir de la mejor manera. Entonces, por eso yo siempre digo que más allá de las diferencias que tengamos, aquí es un momento de mancomunar, de dejar a un lado tal vez algunas diferencias que tengamos y las diferentes autoridades sentarnos a dialogar de una manera correcta por el beneficio y por el bien de la ciudadanía. Y más que todo que este diálogo, este análisis esté transversalizado, porque ya no se trata de un tema de inseguridad, hechos de seguridad ordinaria, sino ya extraordinaria, cosa que ya es una cosa mucho más fuerte de lo que pasa aquí. Sí, entender eso también, ¿no? Como usted bien lo menciona, la realidad de los grupos de delincuencia organizada, los GDOs. Que poco a poco, bueno, en la costa, como usted lo ha estado viendo, ha estado más fuerte la inmersión de ellos. Acá en la parte de la sierra y especialmente en los cantones, en donde hay un gran porcentaje de quichuas o de pueblos quichuas o de nacionalidades. Entonces creo que también la importancia también ha tenido relevancia la justicia nuestra, la justicia indígena, la justicia ancestral. Entonces razón por la cual también no son los mismos, no son los mismos casos. Pero para que no se fortalezca más este tipo de delitos como la que sucedió en semanas anteriores, es la necesidad nuevamente, como digo, de ser comunidad, de ser comunitarios. Justamente en las primeras horas del día lunes, yo creo que fue el día de ayer, en donde la comunidad conjuntamente con algunos organismos municipales, creo que fue, afortunadamente llegaron a un sitio en donde habían estado queriendo delinquir o robar un bien. Entonces la actuación de la comunidad es necesaria. La actuación de la comunidad, ¿cómo? O sea, haciendo alarmas, teniendo alarmas o haciendo este seguimiento o dando a conocer lo que está sucediendo. Entonces ahí también la autoridad, en este caso la Policía Nacional, la Policía Municipal también, conjuntamente con ellos. Entonces creo que eso también es la manera, por eso yo nuevamente repito, el hecho de hacer comunidad. Eso es lo que hacen las comunidades rurales, que los vecinos se conocen. Y al conocerse está sucediendo algo malo, entonces rápido ya se conectan o se conversan con los diferentes vecinos y se agrupan entre comunidad y proceden a que el delito no se suceda. Y eso es lo que pasó afortunadamente aquí en donde un vecino. Entonces creo que esa necesidad también, pero también entendiendo la realidad a lo que nos enfrentamos. Entonces en este caso el gobierno nacional tiene un presupuesto grande para seguridad. Entonces, y eso es lo que nosotros también debemos... Y vamos a ese tema, a ese tema. Recordarles a nuestros amigos que estamos aquí en vivo a través de nuestras redes sociales de APAC TV, en Yactapi, en entrevistas. En esta ocasión estamos conversando con el señor William Lema, él es presidente del Cabildo Quichua Otavalo, quien nos está dando su análisis del último taller de pluralismo jurídico que se dio aquí en el Cantón Otavalo y también el análisis de la seguridad en el cantón. Usted ya habla sobre un tema ya de lo que significa la inversión estatal para acudir al llamado de la necesidad, de la urgencia realmente de dar protección a los civiles. ¿Cómo ven ustedes desde ahí también radica los límites que vienen dentro de la justicia indígena? ¿Considera eso? A ver,
Claro, la justicia indígena, cuando nosotros tomamos un caso, estamos al mismo nivel de la justicia ordinaria, en el nivel de los jueces. Pero como siempre yo también digo, el mismo hecho de que desde la justicia indígena Ahí tenemos le voy a factores. recordar, ¿ustedes creen que están en la misma, en la misma capacidad de resolución de los jueces de la justicia En la ordinaria? misma, en la misma capacidad podríamos diferir eso, o sea, o podríamos discernir eso, pero estamos al mismo nivel jerárquico de la toma de decisiones de los jueces. Pero claro, caso relevante también es el hecho de que dentro de la justicia indígena no se maneja un presupuesto, o dentro de los consejos de gobierno de cada comunidad no se maneja un presupuesto para eso, razón por la cual nosotros sí nos hace mucha falta la cuestión del presupuesto. Caso contrario, lo de la justicia ordinaria, por ejemplo, de la justicia ordinaria, hay personas o jueces que son especialistas en este tipo de crímenes, en este tipo de delitos. Entonces ellos, ¿por qué son especialistas? Porque ellos ya vienen años, preparándose años, ¿no? Habrá jueces buenos, habrá jueces malos, eso es otro tema, pero ellos vienen preparándose. Entonces, nosotros igualmente, eso es lo que nosotros dentro del Cabildo queremos realizar como organizaciones sociales, queremos fortalecernos, saber nuestros alcances, saber lo que podemos hacer, saber cómo debemos hacer. Eso es nuestro propósito y los talleres que nosotros realizamos. Entonces ahí ya los dirigentes van perfeccionando, tal vez o omitieron algo, entonces ellos ya a la próxima resolución o al próximo proceso ya tratan de resolver de la mejor manera, viendo este tipo de experiencias, porque dentro de estos talleres el gran porcentaje también venimos con diferentes casos, en diferentes territorios. Ellos vienen, el Instituto Pacari viene con una experiencia larga de todo el país, a nivel nacional. Entonces, con esa experiencia es lo que vamos por territorios. Entonces, entendiendo la realidad de cada territorio y de cómo podemos proceder en cada territorio, porque cada territorio tiene su manera, su costumbre, sus tradiciones de manejar la justicia. Entonces, como bien lo digo, creo que también es importante eso, entender también la realidad, y de ahí nace la realidad. O sea, el mismo hecho de que estos casos ya muy grandes, o sea, ya nosotros lo que debemos hacer, fortalecernos como comunidad. Entonces, creo que son temas un poco delicados que como bien dije, creo que no se pueden tocar nada más así al público, porque son estrategias, son temas estratégicos que debemos manejarlo con las diferentes autoridades, teniendo en cuenta la seguridad y precautelar la seguridad de la ciudadanía. En este tiempo hemos realizado quizás un análisis como medio de comunicación, quizás de los hechos que pasan alrededor de la provincia y en cantones vecinos. Recuerdo que hace un año, un poquito más, justo con usted mismo conversábamos sobre una situación que atravesó justo la ciudad de Cayambe, en donde al inicio era aplicar la justicia indígena a una persona procesada por el supuesto delito de asesinato, y esto llevó justo a la muerte de esta persona. Entonces usted hablaba de que ahí ya se le salió de las manos a la justicia indígena, sino que fue ya las personas, el populacho, un análisis. Hay otro tema, y justo voy a anclarlo con esta pregunta que nos hacen a través de las redes sociales. Dice, ¿en qué casos se aplica la justicia indígena y en qué casos no? Y tomando en cuenta también que el pasado 19 de enero también se dio un accidente de tránsito que cobró la vida de una persona, y este tratamiento se dio a través de la justicia indígena, pese a que las personas implicadas no querían que se lleve por este lado. ¿Cómo analizamos esta pregunta? ¿Cuáles son los alcances? ¿En qué podemos decir primera mano justicia indígena y no mejor justicia ordinaria, tomando en cuenta que ya hay un tema de pérdida de una vida? Claro, sí, más bien, bueno, desde los talleres a nosotros, o sea, y creo que también entender de que, como bien dije hace rato, estamos al mismo nivel de un juez cuando ya seguimos un proceso. Nosotros podemos seguir cualquier tipo de casos, o sea, eso... Cualquier tipo de casos, exactamente, sin excepción. Pero hay mucho depende del dirigente en este caso, o del cabildo. Entonces, si el cabildo está consciente de que puede llevar este proceso, lo puede hacer, pero también entendiendo la realidad de los hechos y en este caso la magnitud de los hechos.
Por ejemplo, si a mí, por ejemplo, como persona, yo no, ahora no hablo como dirigente, sino como persona, si a mí me dicen que se puede llevar un caso de, por ejemplo, de asesinatos, de violación, son casos que amerita privación de libertad. Y dentro de la justicia indígena o sea, no hay No hay la imagen, no hay esa imagen no hay de la tensión, no figura. hay la figura de tensión. Ujú. Entonces, porque la justicia indígena es más reparadora, es más sanadora. Entonces, claro, hay muchos casos en los que sí han llevado este tipo de procesos. Por ejemplo, me daba un ejemplo de una comunidad de Chimborazo, en donde al violador, por ejemplo, le juzgan con horas de trabajo. Y caso particular también, un poco ahí hablábamos y los pros y contras, en donde decían los comuneros toman la decisión en asamblea de que el violador haga trabajo comunitario en una escuela, en una unidad educativa, en donde están niños. Entonces, claro, por eso yo muchas veces digo los alcances que nosotros debemos tener. Nosotros podemos conocer el caso. Lo que podemos nosotros, yo digo, en este caso lo que se podría hacer es coordinar con la justicia ordinaria, coordinar con la justicia ordinaria y ver qué tipo de pena es la que puede conllevar este tipo Y de casos. volvemos al tema inicial, ¿no? Saber que no es necesariamente un tema, cada justicia tiene que manejarse de manera aislada, sino que en conjunto, quizás una que le esté complementando a la otra. Sí. Analizar, hay muchas personas, quizás dirigentes, que se cierran mucho a la posibilidad, que también necesitan ayuda desde la justicia ordinaria. ¿Qué decir a las autoridades, a los cabildos Eh, que toman esa postura radical a Sí, no, veces? más bien, yo creo que vivimos en un estado plurinacional, intercultural, y creo que la necesidad de nosotros también de mirar con otros ojos al otro mundo, a la justicia ordinaria. No por el hecho de que de la justicia indígena, ninguna de las justicias es perfectible, o sea, todo es perfectible, digamos. Sí, Entonces, nada es perfecto. claro, nada es perfecto. Entonces, nosotros lo que tratamos es esos mismos casos, o sea, de que los dirigentes también entiendan la realidad del caso y entiendan la realidad de los hechos. Por ejemplo, en este caso que usted me menciona, de este accidente de tránsito, obviamente debemos de entender que como autoridades comunitarias también debemos ser responsables de lo que nosotros vamos a realizar, de lo que vamos a hacer y de lo posterior también. Entonces, en este caso, a mí me decían, y justamente ayer me confirmaron, de que la persona causante del hecho ya no se encuentra en la comunidad, por ejemplo. Entonces ahí, ¿cómo yo garantizo como dirigente? Lo primero que tengo que garantizar como dirigente y como autoridad comunitaria y como juez, lo que debo garantizarles a la otra parte es que La en este caso la resolución. resolución, o en este caso el que cometió el delito, el que cometió la infracción, lo voy a resguardar. Eso es lo primero que debo garantizarles en asamblea. Y lastimosamente me dicen que eso no se ha suscitado. Entonces ahí viene la irresponsabilidad de nosotros como autoridades comunitarias. Entonces ahí nosotros debemos ir aprendiendo. Para eso es este tipo de talleres, ver los alcances que nosotros podemos tener. Entonces por eso creo que la necesidad también de que las autoridades comunitarias nos empapemos más del tema, nos empapemos qué es lo que debemos hacer. No es o sea, lo que podemos hacer todo nosotros podemos hacer, pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que correctamente debemos nosotros seguir? O sea, nosotros no tenemos un libro escrito, un libro de reglamentos escrito, no. Nosotros lo que debemos es, sí, debemos llevar el debido proceso. Los procesos, porque igualmente como en la justicia ordinaria hay procesos. Hay el proceso del Rixichina, hay el proceso de conocer el caso, de cómo, de conocer, de hacer el llamado, después de eso el Chimbapurana, el confrontar, el escuchar las dos versiones, luego de eso también viene ya el Uyarina, el escuchar en una asamblea, que es lo que también la asamblea, o en este caso las personas de mayor experiencia dentro de una comunidad, qué es lo que nos pueden argumentar, qué nos pueden ayudar, cómo podemos coordinar, porque la justicia indígena, como bien dije al inicio, es reparadora.
no solamente para un lado, sino para los dos lados. Entonces los dos lados tienen que quedarse reparados. Entonces, para eso se debe buscar mecanismos, se debe buscar estrategias dentro de la asamblea, dentro del juzgamiento, para que una parte no se sienta afectada y la otra parte no se sienta perjudicada. Entonces, sí hay muchos temas en los que sí debemos sentarnos a dialogar. Como bien dije, la justicia indígena, por el mismo hecho de tener autonomía, no quiere decir que no podemos coordinar con la justicia ordinaria. Igualmente, la justicia ordinaria, o sea, también puede coordinar con la justicia indígena. Por eso, este tema también que podemos analizarlo es el tema del diálogo intercultural, por ejemplo. A eso es lo que conlleva esto, a que las dos autoridades se sienten. Y eso es lo que falta, eso es lo que falta, ese es el análisis que llevamos. Hace falta de lado y lado quizás la apertura a saber que no hay una verdad acabada, no es el único mecanismo, porque estamos acostumbrados quizás a tomar la justicia de una manera, lleve la policía, alguna persona está delinquiendo por lado o por tal lugar, llévele a la policía, llámele a la policía, le llevan aprendido al sospechoso, al ladrón, lo que sea, pero vemos más adelante que sale y está nuevamente delinquiendo, y entonces ¿cuál es el riesgo también que las personas nos exponemos a llamar a la policía, a denunciar y para que después tomen represalias con por una ejemplo, persona? en estos casos como autoridad comunitaria de territorio del Cabildo Quichua-Otavalo, nosotros hemos tratado de fortalecernos, hemos venido trabajando. Porque es verdad, mucha gente, y así lo ha manifestado, ¿no? Que les entregan a las autoridades, en este caso gubernamentales, en este caso a la Policía Nacional, y como el robo o el tipo de delito no es muy grave, en 2 o 3 horas ya le sueltan. Entonces ahí entra, por ejemplo, el trabajo del Cabildo Quichua-Otavalo, que nosotros hemos hecho este proceso de administrar y aplicar justicia indígena, y ahí también la gente ha visto con buenos ojos el accionar del Cabildo Quichua-Otavalo, porque también ese trabajo que lo hemos hecho ante amenazas también, nosotros obviamente hemos recibido amenazas aplicando la justicia indígena, pero más allá de eso también la gente ha sentido seguridad, y por eso es que se ha fortalecido este proceso de justicia indígena dentro del casco urbano. Entonces, y ahí viene también este tema, como bien decía, del diálogo intercultural. El diálogo intercultural es como le dije hace rato, es sentarnos las dos autoridades y cooperar y coordinar para seguir un proceso. ¿Cree que aquí en Otavalo se dé este diálogo intercultural en algún momento? Ya lo hicimos. ¿Lo analizan como esta reunión que tuvieron en esta última ocasión? Como dije, fue un ponente, uno de los 12, uno de los abogados de los 12 detenidos fue el doctor Mario Ruiz, fue quien expuso, fue como ponente del diálogo intercultural, porque también como que fue un inicio cuando tuvimos esta audiencia en Quito, en la unidad judicial de Pichincha, en donde se tomó, creo que por primera vez, o no sé, pero fue con mayor relevancia, se tomó este tema del diálogo intercultural. Entonces, a raíz de eso, dentro del casco urbano y dentro de nuestro territorio, nos han llamado ya 3 diálogos interculturales, los diferentes juzgados. Nosotros nos hemos acercado, hemos dialogado, entonces creo que la importancia también ahí... ¿Sí la hay importancia, apertura? Sí, apertura? exactamente. Yo no lo voy a negar. Aquí en las unidades judiciales nosotros ya hemos tenido, como le digo, la presencia del Cabildo en este tipo de procesos con el diálogo intercultural. Entonces ahí uno se da cuenta de que la justicia ordinaria no se está cerrando, sino más bien al vivir, al estar en una comunidad donde el mayor porcentaje de ciudadanos o de personas somos quichuas, entonces creo que también la relevancia y la importancia que deben tener también las autoridades de la justicia ordinaria para tomar en cuenta este tipo de análisis en el diálogo intercultural. Vamos a leer los comentarios, hay varios comentarios. Sí, debe ser. A ver, nos dice JL Jeremy, nos dice: saludos tío William Lema, gracias por el apoyo, bendiciones para usted y todo su equipo. Saludos a Jeremy, es uno de los comuneros a los que también representamos en este diálogo intercultural en la ciudad de Quito. También nos llega el mensaje de Juan Caritas. Saludos Mashi William, haces un buen trabajo, sigue adelante y sigue poniendo la mano dura en todas las cosas, más con los
Shows por aquí de la policía no hacen nada, siempre me apoyo hacia ti, dice Cabildo Quichua por la Plaza de Ponchos, es votada la policía los sábados, en especial tienen que trabajar mucho, mi paminita, con los artesanos, es lo que nos menciona. Sí. Nos dicen por acá, Red de Territorios Ancestrales tiene varias preguntas, nos dice, eficacia de una u otra justicia y cómo valora la eficiencia y por qué, es lo que nos dice. La eficacia, bueno, la eficacia lo ve en la ciudadanía. O sea, creo que eso es lo que se puede tamizar de todo lo que hemos conversado, de todos los trabajos que hemos venido realizando. Es la percepción de la ciudadanía, la percepción que tiene sobre la justicia indígena, ¿no? Más allá de algunos errores que tal vez se puede cometer, como le digo, también igualmente que en la justicia ordinaria, pero nosotros tratamos de ir mejorando en estos aspectos con este tipo de conversaciones, con este tipo de talleres. Lo que nosotros hacemos es que la autoridad comunitaria se entere de cómo puede solucionar un problema. Y para solucionar ese problema, ¿qué mecanismos debo utilizar? Y dentro de estos mecanismos también está el diálogo intercultural, como bien lo dije, coordinar con la justicia ordinaria, igualmente la justicia ordinaria, coordinar con la justicia indígena. Para ya casi finalizar esta entrevista, realmente era muy oportuno tomar en cuenta su conocimiento, más que todo como autoridad dentro del cantón. ¿Qué recomendaciones les da a la ciudadanía, a quichuas, mestizos, que están viviendo, o sea, que tenemos la percepción de inseguridad a raíz de todo lo que ha pasado? ¿Qué es lo que les puede decir a ellos? Y más que todo el llamado es a cuidarnos y a no sé, procurar ir a tomar quizás préstamos ilegales que han sido lastimosamente claro. blanco de hechos delictivos aquí en el cantón. Sí, bueno, más bien, bueno, como siempre yo manifiesto, creo que nosotros debemos retomar esta palabra de comunidad, de vivir en comunidad. Por eso creo que la importancia también debemos ver como un buen ejemplo lo que sucede en las comunidades rurales, por ejemplo, en donde hay menor porcentaje de inseguridad. No digo que no existe, existe, pero es menor. Y a nivel nacional realmente, nosotros hemos realizado el análisis, qué es lo que pasa a nivel nacional en las ciudades grandes, están yendo, ahora sí parece que están los operativos en estas ciudades y lo que es que la inseguridad o los GDOs se están dispersando por ciudades más pequeñas, entonces es el reflejo realmente de lo que pasa claro, en todo el país. Exactamente, entonces lo que nosotros debemos analizar es eso, es tratar de frenar este tipo de sucesos. ¿Cómo podemos evitar? Por ejemplo, como usted lo manifestaba, esta problemática del gota a gota. Entonces, si nosotros somos los que requerimos de este tipo de servicios, obviamente ellos van a seguir viniendo, van a seguir llenándose. Y yo igualmente reconozco, igualmente aplaudo también lo que hicieron en la comunidad de Ilumán, por ejemplo, donde detuvieron a una persona a quien estaba ofreciendo este tipo de servicios. Entonces, ahí, eso, nuevamente digo, volver a la comunidad. Ahí, ¿qué es lo que hicieron? O sea, se reunieron toda la comunidad, no solamente el cabildo, no solamente los dirigentes, sino toda la comunidad, los vecinos, los que vivimos cerca de este suceso. Entonces, cuando nos reunimos en comunidad es cuando podemos solucionar los problemas. Pero si solamente dejamos a las autoridades, sean nacionales, municipales o autoridades comunitarias, no se puede. O sea, aquí la necesidad, nuevamente repito, de ser comunidad, de que nos ayudemos, de que nos colaboremos. Igualmente, un digno ejemplo de un sector, por ejemplo, de mis vecinos de la calle Roca y Quito, en donde se unieron, por ejemplo. Yo creo que eso es un ejemplo a seguir en el casco urbano. Ellos se reunieron entre dueños de casas y dueños de locales comerciales. Y lo que hacen ellos es, sucede un delito y proceden a apresar a este delincuente. Lastimosamente, justamente la semana anterior, cuando terminamos el taller de justicia indígena, ya cada uno de los miembros del cabildo estuvimos en nuestras ocupaciones y nos llamaron para aplicar justicia indígena en este sector. Le digo nuevamente, reitero mis disculpas por no poder acudir a este llamado, pero este sector, por ejemplo, están unidos. Siempre ahí están, por ejemplo, tuvimos una reunión, me acuerdo, con la Policía Nacional, conjuntamente con el Cabildo y los vecinos. Y ellos, de manera de disuasión, lo que hicieron es poner en cada esquina o en cada local comercial el logo del Cabildo, de la Policía Nacional y decir barrio organizado. Barrio organizado, delincuente atrapado, será administrado, será aplicado justicia indígena.
Entonces es una manera de disociación, entonces es una manera que podemos copiar los diferentes sectores y en las posibilidades nosotros acudimos. Y nuevamente, repito, el mismo hecho de nuevamente mantenernos en comunidad y ser solidarios y empáticos con la situación que está sucediendo. Claro, son momentos distintos, son momentos difíciles, pero el único remedio creo que es mantenernos unidos. Y como le digo, el digno ejemplo de la parroquia de Ilumán, en donde detuvieron a esta persona que pues, obviamente estaba ofreciendo este tipo de servicios, entonces ya esta persona u otras personas ya no irán nuevamente a ese territorio. Pero también la necesidad de que la gente también, nosotros también, tratemos de buscar otras vías, otras alternativas para poder buscar préstamos. Aquí, como usted ve, hay una infinidad de cooperativas, de entidades financieras en donde pueden llegar. Entonces, no tratemos nosotros también cerrar nuestras puertas a este tipo de personas. Cerremos las puertas de la ciudad a este tipo de personas. Y también las autoridades, por ejemplo, nacionales, las autoridades municipales, también que este tipo de operativos, como lo hicieron la semana anterior, no sea solamente cuando sucedan este tipo de casos, sino que sean continuos. Y así también, y que la percepción de nosotros como ciudadanos también sea también el ver que que las autoridades conjuntamente, mancomunadamente están trabajando, dejando a un lado las banderas políticas. Aquí la única bandera y la única lucha debe ser por la ciudadanía. Y eso es lo que siempre repito en todas las reuniones que yo tengo. Están muy activos aquí en las redes sociales. Ahora sí prometo que esta es la última pregunta que realizan. Nos dice un seguidor, nos dice Edison Herrera, un saludo del barrio El Puente de Puñaro y me gustaría asistir a las conferencias y muchas gracias. Cualquier información sobre la ley de justicia indígena es lo que menciona. Sí, más bien gracias a los vecinos. Sí, esta vez tuvimos la presencia de muchos dirigentes barriales, porque nosotros de hecho nuevamente vamos a retomar, ojalá podamos en el transcurso a finales de año podamos nuevamente retomar este taller, o sea, ya sería el tercer taller, en donde necesitamos la presencia de los presidentes o de los dirigentes barriales del casco urbano, porque con ellos debemos trabajar, debemos coordinar. Entonces, no más bien felicitar también a algunos compañeros, como digo, algunos dirigentes barriales que estuvieron presentes los 2 días del taller y seguir fortaleciéndonos. Y creo que también las estrategias que nosotros podamos manejarlo, podamos hacerlo de barrio en barrio. Eso es una iniciativa que nosotros vamos a seguir trabajando en ir de territorio en territorio, de barrio en barrio, buscar estrategias y cómo podemos como comunidad o como barrio seguir fortaleciéndonos y así como ciudadanía. Como dirigentes barriales, ahí estaremos muy Sí, seguramente, sí, como exacto. medios de comunicación también. Estimado presidente, realmente ha sido un gusto conversar Gracias. con usted, nos ha dejado un panorama mucho más amplio de lo que significa también administrar la justicia indígena, los alcances también que tiene y nada, pues esperamos que en su gestión venga de éxitos en este nuevo año y ya saben, como medio de comunicación estamos abiertos para cualquier solicitud. No, agradecer a ustedes también por el espacio y creo que este tipo de conversaciones o de diálogo es importante para que la gente también sepa de primera mano cómo se procede con justicia indígena, con decirles que la justicia indígena o como autoridades comunitarias tratamos en lo posible de fortalecer la seguridad de nuestro territorio, cada uno en sus territorios, en las diferentes comunidades urbanas o rurales. Eso es nuestro deber y para lo que nos eligieron, claro, con nuestras capacidades, obviamente también entendiendo también las limitantes que nosotros tenemos, especialmente en el aspecto presupuestario. Ojalá algún dato desde la municipalidad también se retome este tema o una ordenanza para tratar del pluralismo jurídico o de las autoridades comunitarias, porque también es importante este proceso, porque como bien digo, en las comunidades el índice de inseguridad es muy baja. ¿Pero por qué? Porque ahí estamos como autoridades comunitarias, fortaleciendo como comunidad. Entonces, ¿Hay diálogo directo con la alcaldía? hay diálogo, sí hay diálogo, pero siempre el diálogo ha sido solamente cuando suceden este tipo de casos. Entonces, después ya como que nos olvidamos de la situación y nuevamente sucede algo, entonces nuevamente retomamos las mesas de seguridad que estaba que desde algún tiempo. Exactamente, lo que necesitamos es constancia en las diferentes tipos de información que cada uno tengamos, que cada autoridad tengamos,
y las realidades que nosotros manejamos también en ¿Han las presentado comunidades. quizás ustedes alguna ordenanza en este tema? Todavía no nos hemos sentado. ¿Se analiza Creo que eso? se analiza sí, porque también es necesario también sentarnos con expertos en el tema. Entonces, para eso se requiere de presupuesto. Porque, por ejemplo, para hacer lo del taller de justicia indígena que hicimos este fin de semana, o el fin de semana pasado, también es necesario presupuesto. Afortunadamente también ahí fue la colaboración también del Instituto Pacari, agradecer un Dios le pague al Instituto Pacari, que también nos apoyaron también. Pero también o sea, el presupuesto es muy importante para nosotros. Más allá de nosotros nos hemos reunido, a veces nos sacamos de nuestros bolsillos para comprar cualquier cosa, pero también en este caso también sí es importante. Entonces, la relevancia del caso, tener la relevancia del caso, vivimos en una ciudad intercultural y ahora multiétnica, entonces a lo cual también debemos irnos acoplando y las autoridades también deben entender esa realidad y poner énfasis en el tema del pluralismo jurídico y la justicia indígena y los derechos colectivos que nosotros estamos luchando día a día. Así es, agradecerle nuevamente. Sí, Gracias. estuvimos conversando aquí en Yactapi, entrevistas con el señor William Lema, él es presidente del Cabildo Quichua de aquí de Otavalo, quien nos da una perspectiva sobre este tema muy importante de la seguridad. Bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión. Recuerden que el día de mañana vamos a tener la transmisión sobre lo que acontezca en esta audiencia, sobre el caso de 12 Otavalo y otros que ya son 18 procesados. Sí, 18 procesados y justamente nosotros también como digo, por el compañero Jeremy Lita, por el compañero Alfredo Padilla, también tenemos que estar ahí presentes como autoridades comunitarias. Entonces ahí estaremos, igualmente invitar a toda la ciudadanía para que nos apoyen y estén presentes en esta audiencia, asimismo a los medios de prensa. Muchísimas gracias. Mañana estaremos por ahí. Con eso cortamos la transmisión en vivo. Síganos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que somos APAC TV. Que tengan una buena tarde. Nacimos al pie de volcanes que duermen y pirámides cobijadas por el verdor. Nacimos entre huellas de gigantes y hombres que se transforman en árboles. Nacimos en las entrañas de la tierra húmeda y llenos de la blandura de su corazón. Nacimos con la valentía de nuestros ancestros y la chispa desmesurada para crear. Nacimos con el tamboreo en nuestra sangre y la energía eterna para bailar. Nacimos para ser movimiento y alegría, abundancia y generosidad. Nacimos para ser Imbabura.